Hola familia, qué bueno volverles a ver, o más bien dicho, a conectarnos para el estudio de esta semana. El título de la lección 7 es Un sacrificio por los pecados. Hice énfasis en el porque tiene que ver con el contenido de la lección. Dice, imagínese estar en la escena de la crucifixión de Jesús. Considere por unos momentos cómo se imagina exactamente a Jesús en la cruz. Ahora piense en su punto de observación, en perspectiva A. ¿Desde dónde está usted parado? ¿Cerca? ¿Lejos? ¿Está mirando hacia abajo o hacia arriba? ¿Cómo afecta su punto de vista la manera en que usted responde? ¿Qué le hace sentir lo que Él sufrió por usted? Ciertamente que la escena de la cruz siempre es impactante cuando leemos los evangelios que nos describen acerca de ese momento. Siempre trae un impacto a nuestra vida. Algunas veces se nos ha hecho tan usual la escena que no necesariamente reaccionamos como corresponde, pero si nos ponemos a pensar y nos ubicamos, nos introducimos en la escena, probablemente va a ser mucho más impactante ver a Jesús, ver al Señor con toda su autoridad, como lo describen los evangelios, enseñando, sacando demonios, sanando enfermos, haciendo milagros, como el viento le obedecía, como la tempestad también cedía ante su poder, y ahora verlo en la cruz, latigado, golpeado, coronado con una corona de espinas como escarnio o burla, con un rótulo Jesús, Rey de los Judíos, de burla, no como nomenclatura oficial, sino como una burla de parte del Imperio Romano, y como el pueblo que pedía que se le crucificase pudiese estar viendo ahora el acto solicitado en su manifestación plena. Muchos opinan y dicen, si yo hubiese sido un judío de aquel entonces, no hubiera permitido que Jesús fuera crucificado. Estaba en lo correcto, era necesaria la muerte de Jesús. Esto y muchas otras respuestas a estas preguntas tendremos durante este estudio. Bienvenidos. Trasladémonos entonces ahora a la escritura y tengamos la lectura bíblica, no sin antes un pequeño contexto de parte del autor del estudio. El libro de Hebreos repetidas veces nos manda de regreso al Antiguo Testamento para poder entender. La Biblia pone a Jesús en el centro de la historia. Dios preparó al mundo por mucho tiempo antes de que Jesús viniera. Jesús trajo un profundo significado a los rituales de adoración y sacrificio que Dios había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ellos adoraban en una tienda hecha con las manos, o llamado tabernáculo. El sacerdote ofrecía sacrificios de animales por sus pecados en el altar, y la presencia de Dios solo era accesible en el lugar santísimo detrás del velo. Nuestro aprecio por la obra que hizo Jesús por nosotros crece a medida que tomamos tiempo para entender el trasfondo del Antiguo Testamento de las acciones de Dios. Vamos entonces a la lectura. Yo leo una vez más la Nueva Versión Internacional. Usted lea la Biblia que tenga a mano y la versión que considere a bien. Vamos a leer Hebreos
capítulo 9, versículos 11 al 28. Y la lectura de la palabra dice, versículo 11: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras los santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Consideremos estas preguntas para entender un poco más el texto
que nos sirve de una ilustración base y válida para entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Obviamente, nosotros, no siendo judíos de religión, se nos hace difícil entenderlo. Voy a procurar de una u otra manera, de manera simple, más bien dicho, y concisa, el poder comentar esos eventos que el Antiguo Testamento nos describe. ¿Cómo puede la gente recibir las bendiciones que Dios ha prometido? Una pregunta de reflexión en base al texto leído. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Entonces, la bendición, la herencia prometida es a través de Jesucristo. Todos los seres humanos podemos recibir esa herencia solamente por Jesucristo, el sacrificio acepto delante del Padre. ¿Por qué Cristo estableció un nuevo acuerdo entre Dios y la gente? Era necesario un nuevo pacto, un nuevo testamento para librarnos de los pecados del antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Entonces, el versículo 15, una vez más, dice: para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, el pacto de sacrificio para cubrir los pecados, ahora bajo el nuevo pacto, como Pablo le escribió a los Corintios, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Importante que ya no es en la sangre de los animales de sacrificio, sino en la sangre de Jesús, y a través de Jesús y ese sacrificio acepto delante del Padre, recibir el perdón de pecados. ¿Por qué es necesario el derramamiento de sangre para el perdón de pecados? Hebreos 9, 16 al 22 nos da una descripción, ya lo leímos, pero por recordarle alguna parte pertinente, dice: en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, o sea, del que está dejando la herencia. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se ha establecido sin sangre. O sea, debe de haber muerte para hacer efectiva la herencia en el Señor. Entonces había que sacrificar había que hacer el sacrificio, de el cordero sin mancha, el animal del sacrificio perfecto, representado en la persona de Jesucristo. Por eso era necesario la santidad de Jesús, perfecto. No cualquiera podría haber ido a la cruz o debería de haber ido a la cruz, porque todos los seres humanos, dice la Biblia, hemos pecado, pero Jesús no. Era el cordero sin mancha. Era Él y solamente Él el indicado para ir a la cruz. Podría haber ido a un líder religioso, podría haber ido una persona prominente, una persona altruista, una persona moralmente aceptable, pero por fin todos pecadores, por muy buena gente que seamos, todos tenemos pecado, pero Jesús no. Y
y entonces a través de Él y solamente Él es que el derramamiento de la sangre de Jesús podría ser efectivo ese nuevo pacto. ¿Cómo nos purifica la sangre de Cristo? Bueno, Hebreos 9, 27 al 28 nos está hablando que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo vez tras vez, o por lo menos una vez al año, y hacer el sacrificio con sangre ajena para cubrir los pecados, tanto de él como del pueblo. Pero entonces, ¿cómo nos purifica la sangre de Cristo? Nos purifica de una sola vez. Porque lo que simulaba lo eterno, o sea, el tabernáculo, el lugar santísimo, Jesús, el sacerdote era un símil, un tipo del Cristo a venir, de Jesús mismo. Entonces, el Señor Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, ahora va al lugar santísimo, o sea, al lugar santo, 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 donde está el Padre. Y a través de Jesús, haciendo el rol de sumo sacerdote, pero a la vez también del Cordero sin mancha, se presenta delante del Padre y nos limpia de una sola vez. No hay que estar haciendo otros sacrificios. De ahí que, según la doctrina de la Iglesia romana, hacen el sacrificio simulado a través de los elementos de la cena. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nada más estamos cumpliendo el deseo del Señor de hacer eso en memoria de Él. El pan no es el cuerpo, sino que representa el cuerpo, y la bebida no es la sangre de Cristo, sino que representa la sangre de Cristo, y esa ordenanza la recordamos por el deseo de nuestro Señor Jesús. Pero el sacrificio de Jesús fue único, no tiene que volverse hacer. ¿En qué forma el sacrificio de Cristo fue superior al sacrificio de los animales? Acabamos de leer en Hebreos capítulo 9 versículo 23 acerca de ese sacrificio. Cristo fue sin pecado, sin mancha, no entró al lugar santísimo con sangre ajena, entró con su propia sangre, no al lugar santísimo del tabernáculo que estaba detrás del velo, sino que al cielo mismo, donde está el Padre, sin ningún intermediario. Por eso el Señor, y solamente el sacrificio del Señor, es válido para la salvación de nuestras almas. Vamos a algunas palabras de inspiración. Voy a tratar de resumir la historia que el autor del estudio nos deja para ponernos una ilustración, para dejarnos una historia que ayude a entender la idea central de lo que se está estudiando, que es en este caso la lección número 7, cuyo título es Un sacrificio por los pecados, un tan solo sacrificio. Y él nos habla acerca de una caverna subterránea que es un manto acuífero que se llama Edwards en el estado de Texas. Dice la historia que este manto acuífero o esta caverna
que está, según lo mencionado en la historia, a 280 kilómetros que recorre, que es a lo largo del estado de Texas. Nos está hablando que eso hace posible irrigar los campos y trae bendición de una agua pura que se ocupa en el estado de Texas. Entonces, ¿cuándo esto va a terminar? Según la investigación que él hizo, es difícil predeterminarlo. Nadie sabe la profundidad, nadie sabe cuándo eso va a suceder, pero hacen uso de él y ha servido durante todo este tiempo de la historia como una fuente de agua para el beneficio de la siembra en el estado de Texas. Y bueno, él hace una ilustración en base a esto y dice que cuántos saben que al igual que esta cisterna natural, cuántos saben o cuántos creen que la cisterna espiritual, que es la sangre de Jesús, se acabará. Así como en el estado de Texas algún día probablemente dejará ese manto acuífero de proveerles agua en el estado de Texas. La gente probablemente se pregunta y dice, bueno, ¿y la fuente de la sangre de Cristo hasta cuándo va a durar? ¿Qué tan efectiva es? ¿O qué tanta disponibilidad de sangre hay como para un pecado tan malo o tan feo o tan horrible, tan despreciable como los míos, o como la de los terroristas, o la de los políticos corruptos, o de los violadores? ¿Será que no alcanza esa sangre? ¿No hay mucha sangre? ¿O no es tan pura como para limpiar ese tipo de pecados? ¿Te has puesto a pensar en algún momento si la sangre de Cristo tiene suficiente poder para perdonar a los más grandes delincuentes del mundo y de la historia? Pues la verdad es que sí, hay suficiente sangre para los pecadores, y la calidad y la efectividad y la vigencia del poder de la sangre de Jesús para perdonar pecados es tal cual lo fue al inicio en el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús es totalmente efectiva hoy como lo fue en aquel entonces. Hay suficiente sangre para perdonar a todo aquel que, arrepentido de sus pecados, venga a los pies de Jesucristo y lo haga su Señor. Entonces, dado que el amor de Dios es suficiente, el amor de Dios es amplio, ¿cómo trata la gente de estar bien con Dios? ¿Cuáles son los resultados de sus esfuerzos? La gente que no se detiene a estudiar la Escritura, sino que se va por las tradiciones de sus religiones, piensa en ignorancia o en desinformación, piensan agradar a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Que regularmente hace la gente, dice, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a ayudar al prójimo. Muchas de esas cosas están en la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por supuesto, yo digo amén. Sin embargo, no es por nuestras obras, no es por mi calidad de obras, sino que es la sangre de Cristo. Mi esfuerzo, cualquiera que éste sea, por muy bueno que sea, dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. O sea que, debo de decirlo, la Biblia ilustraba el trapo de inmundicia, lo que ocupaba la mujer en su periodo menstrual, y el profeta lo compara y dice que mi mejor obra es como algo que ha sido usado y desechado, no tiene mayor valor. Entonces, cuando yo me amparo al sacrificio de Jesús, entonces mis obras cobran valor, porque son en correspondencia al amor de Dios, no porque me voy a salvar por ellas, sino porque las hago
para agradar al Señor serán insuficientes, pero el Señor pesa los corazones, dice la Biblia. Así que la intención del corazón es totalmente válido para decir que yo amo al Señor a pesar de mi imperfección, pero a través de la sangre de Jesús yo soy limpio. Mis obras ahora son en correspondencia al amor y al sacrificio de Dios. ¿Qué nos puede librar de la frustración de tratar de ganarnos la aprobación de Dios? Entender que nosotros somos aprobados por Jesucristo. No es mi linda cara, no son mis buenas obras, lo bueno que yo soy, sino que detrás de la cruz de Cristo, escondido detrás de la cruz de Cristo, escondido detrás de ese Nuevo Testamento, de ese nuevo pacto, en la sangre de Jesús, yo soy acepto delante del Señor. No que no sea culpable, yo soy culpable por todos mis pecados. Pero a través del sacrificio de Jesús, a través de esa amnistía espiritual, yo soy acepto al Padre. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Cristo murió una vez para siempre? Es importante entender que ese sacrificio es perfecto y completo y no necesita volverse a hacer. No es como el manto acuífero que nos estaban ilustrando en la historia, diciendo, ay, si se acaba el agua, ¿ahora de dónde sacamos? Hay que traer más. Es entonces ahora, bueno, hay que sacrificar de nuevo a Jesús porque la sangre que derramó hace 2000 años ya se está acabando. No, jamás. La sangre de Jesús es suficiente, la sangre de Jesús es poderosa, tiene valor vigente, no pierde el valor. Ahora que estamos en pandemia y el gobierno de los Estados Unidos está tratando de ayudar a todos sus ciudadanos y emite más moneda, entonces el valor de la moneda se devalúa. Y así entonces ahora a nivel internacional el yen y el euro tienen cierto mayor valor, ganan mayor valor en este momento. Sin embargo, ante la debilidad del dólar, según los grandes economistas, el valor de refugio se vuelve una vez más vigente el valor del oro, lo que usted tenga en oro, lo que los gobiernos tienen en oro, etcétera. Cosas de economía que no necesariamente yo pueda explicar, pero lo que estoy tratando de decir es que todo en este mundo se devalúa, pero la sangre de Jesús no. ¿Cómo le explicaría a un amigo no creyente por qué Jesús tuvo que morir? Yo le diría que el sacrificio de Jesús es y fue necesario porque ese era el castigo que le correspondía a los pecadores, entre los cuales estoy yo. Al igual que los malhechores que estaban alrededor de Jesús fueron condenados a la cruz porque eran malhechores, porque era una muerte vergonzosa como referencia a las demás personas y decirles, no se atrevan a ser como estos hombres porque morirán en la cruz. Entonces Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, no porque Él tuviera pecado. Él es sin pecado, Él es perfecto. Y fue necesario su muerte para que a través de el Cordero perfecto no haya más necesidad de sacrificios. Tendríamos que sacrificarnos todos y aún así tendríamos el pago por nuestras culpas, pero no el perdón de nuestras culpas. Pero a través de Jesucristo, a través del derramamiento de la sangre de Jesús, no solamente es que ya no tenemos pecado, somos perdonados y ya nunca más se vuelve a recordar ese pecado, esa deuda, ya fue pagada la deuda para siempre. Era necesario el sacrificio sustitutivo de Jesús, que nadie más podría hacerlo, porque nadie es perfecto, solo Jesús. ¿En qué forma sería diferente su vida si Cristo no hubiera muerto?
estaríamos bajo el régimen del Antiguo Testamento, estaríamos esperando nada más en nuestras obras, y en esperanza de ver cuándo viene el Cristo, porque definitivamente ninguno cumplía ni era suficiente su manera de vivir para recibir el perdón del Señor. Había frustración constante porque los sumos sacerdotes morían, tenían que amarrarle al tobillo y poner una especie de campanitas, porque mientras el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo, había que esperar a que no se muriera, porque si él no estaba totalmente preparado, fallecía ante la santidad del Señor manifiesta en el Shekinah. Entonces el sumo sacerdote moría, ya no se oían las campanitas de él caminando alrededor del lugar santísimo. Entonces el lazo, la soga con que se amarraba el tobillo, se alaba y se sacaba el cadáver del sumo sacerdote. O sea que era riesgoso, ni siquiera era garantizado el que el sumo sacerdote fuera al lugar santísimo. Sin embargo, con Jesús no tenemos esa duda, porque Jesús es perfecto y Él vive, no murió como el sumo sacerdote que no estaba preparado, sino que Él presentó el sacrificio, salió vivo y nos ha dado la garantía de perdón de pecados. Así que nuestra vida sería muy diferente, sería en duda a ver si yo he alcanzado el favor de Dios y Él me ha perdonado. Hoy no tengo duda, hoy no tengo por qué pensar contrario si yo estoy en la fe en Jesucristo. Yo me amparo ante el sacrificio de Jesús. Yo no quiero volver a un sistema, a un viejo pacto. Yo quiero vivir en el nuevo pacto, que es en la sangre de Jesús. ¿Cómo puede agradecer a Jesús hoy por sacrificar su vida para salvarlo? Bueno, hermanos, la deuda que yo tengo con el Señor Jesús no la puedo pagar en obras. Dar un equivalente al regalo que Él me ha dado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice que el regalo de Dios es un regalo, la vida eterna. ¿Qué debería yo para agradecerle al Señor? El equivalente al regalo. ¿Qué precio tiene ese regalo? La sangre de Jesús. ¿Tengo yo algo tan valioso como la sangre de Cristo para corresponderle? No. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para agradecerle a Jesús hoy por haber muerto en la cruz en mi lugar? Adorarlo, exaltarlo, servirle, amarlo, relacionarme con Él. Porque qué triste es, hermano, cuando un padre o un bienhechor, una persona que ha ayudado a otra, es ignorado por el beneficiario, aquel que recibió el beneficio. Y en lugar de relacionarse con el bienhechor, lo ignora, lo desecha, se olvida. Yo no puedo olvidarme de Jesús. Yo no puedo ignorar a Jesús. Yo no puedo hacerlo a un lado. Tengo que mantenerlo como mi prioridad. Jesús es mi Señor. Terminando, hermanos, lecciones de la vida.
dice de la siguiente manera: ya que vivimos en un mundo de opciones, no se nos hace difícil suponer que Jesús es opcional, porque estamos acondicionados. Si quiero, bueno, y si no, no. Podemos fácilmente aceptar la sugerencia de que Él es un buen modelo entre muchos modelos buenos. Podríamos llegar a esa conclusión errónea. Un gran maestro en una larga línea de grandes maestros. Un hombre piadoso, pero por cierto, no era Dios. ¿Podría alguien llegar a esa conclusión? No obstante, la enseñanza de Hebreos nos trae de regreso a la cruda verdad. Jesús hizo algo que ningún otro podía hacer. Ha hecho o hará. Él hizo un trato con Dios por nosotros. Sirvió como cordero sacrificado y sacerdote sacrificador. Como el Dios hombre, hizo lo que ningún otro ser humano podía hacer. Su rol para nosotros no es opcional, sino esencial. Podemos rechazarlo o aceptarlo, pero no nos atrevemos a considerar a Jesús como si fuera solo una opción. Jesús es el Salvador. O es por Jesús o por Jesús. Ninguna religión, ningún líder, ninguna organización sustituirá jamás a Jesús. Sugerencia para terminar en oración. Debido a tu gran amor por nosotros, Padre, tú sacrificaste a tu Hijo unigénito para que pudiéramos recibir perdón por nuestros pecados y disfrutar la vida eterna contigo. Estamos agradecidos porque no retuviste nada en tu plan para salvarnos. Muéstranos cómo entregarnos a ti completamente como resultado de ello. No reservemos nada, hermanos. Dios el Padre no se reservó ni siquiera a su Hijo, porque nosotros vamos a tener reservas con nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos, y nos ampare en esta época complicada y difícil de pandemia que nos ha tocado vivir, pero acompañados del poderoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.